En este video vamos a hablar de los compuestos oxigenados, en los que están los alcoholes, éteres, aldehídos y cetonas. En el grupo funcional característico de los alcoholes es el grupo hidroxilo, que puede sustituir un hidrógeno unido a un carbono. Un éter es un grupo funcional del tipo R oxígeno R', en donde R y R' son grupos alquilos, iguales o distintos, estando el átomo de oxígeno unido a estos. El grupo funcional conocido como grupo carbonilo, un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno por un doble enlace, se encuentra en compuestos llamados aldehídos y cetonas. En los aldehídos, el grupo carbonilo se une a un átomo de hidrógeno y a un radical alquilo, con excepción del formaldehído. Las cetonas, en cambio, el grupo funcional carbonilo es de mayor relevancia y se une a diferentes o iguales radicales alquilo por sus extremos. Los alcoholes se forman cuando se sustituye en los hidrocarburos uno o más átomos de hidrógeno por uno o más grupos de hidroxilo. Cuando solo es sustituido un átomo de hidrógeno por un radical hidroxilo, los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios, según sea el átomo de carbono donde ocurra la sustitución. También se clasifican en monoalcoholes y polialcoholes, según contengan en su molécula uno o más grupos de hidroxilo. El ángulo del enlace radical grupo hidroxilo tiene aproximadamente un valor tetraédrico y el átomo de oxígeno tiene hibridación sp3. Los alcoholes tienen puntos de ebullición altos debido al enlace por puentes de hidrógeno. Los alcoholes que contienen de 1 a 4 átomos de carbono en su molécula son muy solubles en agua, pero al aumentar el número de carbonos, la solubilidad disminuye. Los alcoholes son ácidos débiles, no reaccionan con bases débiles y únicamente reaccionan en grado limitado con hidróxidos metálicos como el hidróxido de sodio. El metanol es un líquido incoloro. Cuando es puro tiene un olor agradable, es menos denso que el agua y muy soluble en ella, pero es muy tóxico, provoca ceguera e incluso la muerte. Si se ingiere o se aplica externamente, el alcohol representativo que fue una de las primeras sustancias químicas orgánicas en ser preparadas y purificadas es el etanol. Este se obtiene por fermentación de ciertos azúcares. Es un líquido incoloro con olor muy característico y tiene sabor cáustico, arde con llama luminosa y es soluble en agua en todas las proporciones. Los alcoholes se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y tienen varias aplicaciones industriales y farmacéuticas. Por ejemplo, el metanol se utiliza como disolvente y como materia prima para la producción de formaldehído y ácido acético. El etanol se utiliza como antiséptico y desinfectante, como disolvente industrial de grasas, aceites y resinas. Además, es indispensable para fabricar licores, mientras que el propanotriol se utiliza en perfumería, como en la elaboración de cosméticos, cremas y jabones, también como lubricante y anticoagulante. Los éteres son compuestos que tienen dos grupos orgánicos unidos al mismo átomo de oxígeno. Los grupos orgánicos pueden ser alquilo, vinilo o arilo, y el átomo de oxígeno puede estar en un anillo o en una cadena abierta. Cuando los radicales alquilos son iguales se les llama éteres simples, y si son diferentes reciben el nombre de éteres mixtos. El más importante de los éteres es el etoxietano, conocido también como el éter dietílico. Este compuesto se utiliza en la fabricación de explosivos y como disolvente de azufre, grasa y fósforo. Anteriormente se empleaba como anestésico, pero en la actualidad ya no está permitido debido a que es muy inflamable, irrita el sistema respiratorio y causa malestares posteriores a la anestesia. Los éteres tienen casi la misma geometría que la del agua. Los enlaces tienen un ángulo aproximadamente tetraédrico y el átomo de oxígeno tiene hibridación sp3. El átomo de oxígeno electronegativo les da a los éteres un pequeño movimiento bipolar y los puntos de ebullición de los éteres son con frecuencia un poco más altos que los puntos de ebullición de los alcanos equiparables. La mayor parte de los éteres son líquidos, solo el metoximetano es gaseoso. Tienen olor agradable y son menos densos que el agua.
Los éteres que contienen 6 o más átomos de carbono en su molécula son insolubles en agua, mientras que los de 5 o menos carbonos sí son solubles en esta sustancia. Por otro lado, son bastante inertes. El éter dietílico y otros éteres simétricos sencillos se preparan industrialmente por la deshidratación de alcoholes catalizada por ácido sulfúrico. Una de las aplicaciones más importantes de los éteres es su empleo como disolvente en las reacciones químicas, por lo que se deben utilizarse con cuidado y no almacenarse por largos periodos. Otros éteres útiles incluyen el anisol, un éter aromático de olor agradable utilizado en perfumería, y el tetrahidrofurano, un éter cíclico utilizado frecuentemente como disolvente. Los aldehídos se forman cuando en el grupo funcional de los alcoholes primarios se eliminan 2 átomos de hidrógeno. Los aldehídos que tienen hasta 4 átomos de carbono en su molécula son totalmente solubles en agua. Esta solubilidad decrece a medida que aumentan los átomos de carbono. De los 7 o más carbones son insolubles en agua. En general, los aldehídos son menos densos que el agua. El metanal es gaseoso y a partir del etanal, los aldehídos son líquidos pero con un alto número de carbonos. Son sólidos, los cuales se descomponen al destilarlos. Los aldehídos se hidrogenan y se transforman en los alcoholes respectivos. Por otro lado, los aldehídos reaccionan intensamente con los halógenos cloro y bromo, en donde un átomo de halógeno sustituye al átomo de hidrógeno del grupo funcional. El aldehído con más importancia industrial es el metanal, conocido comúnmente como aldehído fórmico o formaldehído. Este se emplea como germicida y en la conservación de muestras anatómicas. También se usa en la elaboración de algunos champús, material aislante, papel resina, fertilizantes, colorante y para producir la urotropía, que se usa como antiséptico urinario. Otros ejemplos son el benzaldehído y se emplea en perfumería, en productos farmacéuticos y colorantes. El glutaraldehído se usa como desinfectante en frío y el curtido de pieles, y el aldehído vanílico se usa en la industria de alimentación y perfumería. En el caso de las cetonas, el grupo carbonilo se une a 2 radicales de alquilo. Las cetonas son compuestos que resultan de la oxidación de alcoholes secundarios. Se forman cuando el compuesto funcional de los alcoholes secundarios pierden 2 átomos de hidrógeno. Las cetonas en general presentan un olor agradable. El punto de ebullición de las cetonas es más alto que de los hidrocarburos de peso molecular comparable. La solubilidad en agua de las cetonas depende de la longitud de la cadena. Hasta 5 átomos de carbono tienen una solubilidad significativa. Las cetonas se comportan como ácidos debido a la presencia del grupo carbonilo. Esto hace que presenten reacciones típicas de adición nucleofílica y al reaccionar con hidrógeno producen alcoholes secundarios. Las cetonas que mayor aplicación industrial tienen es la acetona o propanona, que es un disolvente de gran cantidad de materiales orgánicos. Por ello se usa para producir removedores de pintura y disolvente de esmalte de uñas. Además se utiliza en la obtención del iodoformo, que se usa como antiséptico. Otras cetonas industriales son la metil-etilcetona y la ciclohexanona, que además de utilizarse como disolvente se utiliza para la obtención de la caprolactama, que es un monómero de la fabricación del nylon 6.